Buenas noches, queridos amigos. Es un placer dar inicio a este nuevo evento de Diálogos al Café. Marcos Escudero. Para los que no saben, y hay unos pocos nada más, aquí la idea de este nombre, Marcos Escudero, es reivindicar la labor y la actividad de un cochabambino olvidado. Fue parte de las luchas independentistas a principios de los años 1800. Fue parte de la Asamblea Constituyente Boliviana en 1825, fue cancelario y rector de la Universidad de San Simón, y bueno, ahí quedó en parte de su historia, de su memoria se ha perdido, y hemos querido reivindicarlo y recordarlo por esta dedicación a la democracia, a la construcción institucional, a la república y a la formación y a la educación, el debate, que es el símbolo original de la universidad. Hoy está con nosotros Juan Carlos Iturri. Él es director de una fundación relativamente reciente que se llama Innovación y Emprendimiento Social, la Fundación IES, que forma parte del grupo de eh, Solidez, si no tengo mala la información. Así que bienvenidos todos y adelante, Juan Carlos. Muchísimas gracias por eh, ayudarnos con tu presencia a dinamizar este debate y esta reflexión sobre una ciudad que es pues absolutamente clave para la economía y la política del país, ¿no? De hecho, las movilizaciones en el Alto han inclinado la balanza política varias veces en varios momentos de nuestra historia reciente. Tienes el micrófono. Muchísimas gracias, Roberto. Quiero decirles que mi interés por entender un poco mejor lo que pasa en la dinámica en la ciudad del Alto surge hace muchos años atrás, algo más de 25 años, cuando puse una primera oficina en la ciudad del Alto para tratar de entenderla. Y yo siempre les decía a los alteños que yo era alteño por definición, porque soy alto y paceño. Entonces, que me sentía uno de ellos. Y una de las cosas que más me ha, me ha motivado a hablar un poco más fuerte sobre este tema es porque en Bolivia nos encantan los preconceptos y los prejuicios y los grandes nombres. Le ponemos a cada cosa un adjetivo y decimos, esta ciudad o este grupo humano o esto es así. Entonces, los cochabambinos son así, los cambas son así, los salteños son así. Y nos quedamos con esa idea. Y con esos preconceptos vivimos, juzgamos y opinamos con mucha vehemencia a veces sobre cosas que realmente no conocemos. Y se ha vuelto indudable o innegable que hay un dinamismo, algo está pasando en el Alto y es la segunda ciudad que mayor atracción de migración ha tenido en los últimos 30 años. La primera es Santa Cruz. Y hay dos polos que están llevando gente de otros lados. Y la gente se muda de sus lugares de origen por dos razones. Porque no ve futuro en el lugar donde están y porque ven muy atractivo el lugar a donde pueden ir. Por lo menos más atractivo que el lugar donde están. Entonces, realidades de diferentes regiones que se están vaciando se contrastan con regiones que se están llenando de gente. Entender el Alto, y me encantaría, y voy a trabajar en un estudio a mayor profundidad con datos que puedan refrendar estas anécdotas que voy a comentar ahora, pero según tengo entendido, el Alto para el año 48 tenía 6,000 habitantes. El año el año 76, 77 era la ciudad dormitorio y tenía 90,000 habitantes. Hoy día tiene 1,200,000. Fíjense esas tasas de crecimiento, 15 veces en una generación, 10 veces más en la siguiente. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Quiénes eran esos migrantes? ¿Qué características tenían? No eran los europeos que salían de sus países escapando de la guerra con conocimiento y algo de capital. Eran migrantes de origen campesino que probablemente hablaban muy poco castellano, que no tenían capital, llegaban con una mano atrás y otra adelante, pero tenían y cargaban sus sueños.
¿Qué ha sucedido para que en estos años el Alto pase de ser apenas un pueblito de paso donde estaba una estación de tren, una pista de aterrizaje y un camino largo que baja y se pierde, como dice la canción, a ser la ciudad que tenemos hoy día? Y ese es parte de mi preocupación. Y cuando los economistas medimos el crecimiento de las ciudades, siempre hablamos de kilómetros asfaltados, de agua potable, de alcantarillado, de cobertura de electricidad, de escuelas, en fin, camas de hospital, pero no se cuantifica qué es lo que pasa con la inversión privada. Y el Alto tiene un crecimiento principalmente a partir de esa inversión privada, de familias que se han asentado en diferentes grupos de migraciones y que han construido barrios enteros que son tremendamente dinámicos y cada uno tiene sus características. El Alto se ha convertido en el centro económico de una región que trasciende a Bolivia. Cuando gente del sur del Perú o del norte de Chile quiere comprar un repuesto para su maquinaria agrícola, va a la feria 16 de julio. Y ese tipo de cosas es interesante. Entonces, hay siempre una respuesta simplista para el crecimiento de los otros. Es decir, eh, vale también para el caso de Santa Cruz. Dice, no, es que en Santa Cruz no se paga impuestos. O en el Alto es todo contrabando. No, debe ser plata del lavado. No, eh, el tema es informalidad. Y probablemente tienen razón en lo que dicen, porque hay un componente de estas cosas, pero tiene que haber algo más. Porque eso podría pasar en cualquier otra ciudad del país. ¿Por qué se asientan acá? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué hay? No es que sea el lugar más fácil para vivirla, entre la altura, es parte del altiplano, que es alto y plano, precisamente, no hay el viento, no lo para nadie en el alto. Y sin embargo, es una ciudad que sigue creciendo, sigue atrayendo gente y demás. Mi experiencia ha sido que hay más industria de todos los tipos en el Alto de la que podemos imaginarnos. Mi experiencia es que el comercio en el Alto no es solamente un comercio de venta en los mercados, sino es un comercio que destina parte de la producción o de la mercadería que tienen para la reexportación a otros países. Que la dinámica de crecimiento y de acumulación es digna de verse, y lo mencionaba en una charla hace unos días, donde hay una forma de trabajar y de acumular puede ser parte de la explicación. Y no quiero sonar romántico ni decir todo es perfecto, ni mucho menos, pero sí he encontrado que un modelo que se repite una y otra vez son familias que tienden a trabajar, se compran un lote de terreno, los fines de semana van a trabajar como albañiles todos, construyen el primer piso y esa planta baja genera tiendas, locales comerciales. Y esos locales comerciales generan ingreso con los que se pone la primera planta, que normalmente va para un local bailable, un restaurante, una iglesia cristiana, algo que puedan alquilar grande. Y el tercer piso, después, con los ingresos de los dos primeros, se vuelven talleres. Y el cuarto piso se vuelven departamentos para alquilar. Y encima, en el techo de ese edificio, fuera de la norma, así se hacía hace 30 años, para que nadie vea, no se veía desde la calle, construyen 3 cuartos donde vivían. Y tienen esa forma de hacer, tiene una explicación, que es que sus activos generan ingresos. Y yo preguntaba en un taller anterior y les pregunto a ustedes, háganse la pregunta, ¿cuánto dinero les dejan sus casas o departamentos, el lugar donde viven? ¿Cuánto dinero les da al mes? La respuesta más común es nada, me cuesta. Me cuesta el mantenimiento, me cuesta el cuidado, pero cuando tu casa está en el techo de un edificio donde cada uno de los otros pisos genera un alquiler, tu casa te da plata todos los meses. Si el secreto para salir de la pobreza es acumular riqueza, y esto significa que tus ingresos sean sostenidamente mayores que tus gastos,
pues este grupo humano ha logrado generar ingresos por encima de sus gastos, mantenido niveles de vida en general muy austeros y han ido acumulando capital que luego ha empezado a rendir capital, a generar más capital. Y esa es la base que se tiene. Como decía, mencionaba Carlos Hugo, hay un modelo capitalista, a veces capitalista salvaje, muy fuerte presente en esta ciudad. Entonces, creo que es importante que empecemos a entender qué es lo que está pasando en esta ciudad. ¿Por qué es un polo de atracción? ¿Cuáles son las dinámicas en las que se generan este modelo de acumulación, este capitalismo andino que permite que la gente pase en 2 generaciones de no tener nada a ser propietarios de un edificio que puede valer entre 2 y 3, quizás más millones de dólares? Porque el modelo tradicional no nos dice eso. El modelo tradicional nos dice, tenemos que estudiar, mientras más estudios tengamos, en general más ingresos vamos a tener, o más oportunidades para generar ingresos vamos a tener, y hay un proceso de acumulación que se hace así, asumiendo que ese es el modelo tradicional. Y aquí probablemente no necesariamente hay un tema de educación, aunque la educación, primero la escolaridad y después el grado de asistencia a las universidades ha ido creciendo de una manera muy intensa en el Alto. Hay este patrón de acumulación que han generado, está permitiendo cosas que de otra manera no se han visto en otras regiones. Quiero decir adicionalmente que hay otro factor de acumulación, que es el modelo free rider, el modelo de uso los recursos de la sociedad a mi provecho y no pago por eso. No pago impuestos. Si necesito usar la calle, saco mis productos a la calle y utilizo ese espacio público en mi provecho. Si puedo conectarme a la red eléctrica, también lo hago. Es decir, hay un grado de informalidad e incluso de ilegalidad muy grande también en este proceso de acumulación. Pero la combinación de esas dos cosas, un modelo de vida austera, y ustedes me dirán, pero tiene unas fiestas terribles, sí, pero se farrean 3 días, pero trabajan el resto, ¿no? Y obviamente habrá excepciones, pero esa es la generalidad. Pero ese modelo de vida austera y ese modelo de apropiarse de parte del excedente de la sociedad para su favor, les ha permitido acumular una gran cantidad de capital y esta cantidad de capital empieza a mostrarse ahora. Y ese sí es una diferencia. Esta historia también podría contarse de la zona del Gran Poder, la zona de Rosario, la ciudad de La Paz, y seguramente en La Cancha, en Cochabamba y en otros lugares en las diferentes ciudades del país. El modelo es más o menos similar, pero sí hay una diferencia. Los estudios de pautas de consumo nos dicen que la ciudad donde las personas son más ostentosas, les gusta mostrar lo que tienen, incluso a veces más de lo que tienen, el primer lugar está Santa Cruz. Normalmente el segundo lugar lo tenía Cochabamba y el tercero La Paz. Dicen que a los paseños lo que les gusta es tener su plata guardada y que nadie se entere que tienen. Pero en los últimos años, Cochabamba ha sido desplazada por el Alto. Al alteño le gusta mostrar lo que tiene y es que es próspero. Y en eso sus pautas de consumo son más parecidas a Santa Cruz. Y para darles una idea, estudios de mercado muestran que se venden más productos Herbalife en el Alto que en Santa Cruz. Y más productos Yambal en el Alto que en Santa Cruz. Ahora, ¿por qué les menciono todas estas cosas? Porque yo creo que hay un fenómeno que no terminamos de entender y que si no entendemos el Alto, no entendemos Bolivia. El Alto es combativo, pero también es productivo. Es informal, pero es tremendamente dinámico. Y yo quiero distinguir en la informalidad, así como el emprendimiento por necesidad, porque no te queda otra, que es una informalidad o un emprendimiento de subsistencia, de aquellos otros emprendimientos que son dinámicos, que son altamente competitivos y que se mueven y crecen a una tasa desconocida en otras industrias del país. Entonces, para resumir, podemos seguir mirando al Alto como una región en teoría pobre, como una región atrasada, como una región de
violencia callejera y botín político de diferentes partidos, que son los que terminan tumbando gobiernos, o podamos tratar de empezar a entender por qué esa región sigue atrayendo gente, sigue creciendo, sigue mostrando acumulación de capital, y ver que si en el país el 85% es informal, tratar de entenderlo desde el 15% formal no nos va a llevar a buscar mejores soluciones. Lo dejo aquí como una introducción un poco desordenada, pero con algunos elementos para que podamos debatir al respecto. Muchas gracias, Juan Carlos. Hemos escuchado a Juan Carlos Iturri en una introducción al diálogo sobre el Alto. Destaco básicamente su última insistencia en marcar que el Alto será combativo, pero también es productivo. El Alto tendrá altos índices de acumulación y una actitud hacia la lucha contra la pobreza que parte del trabajo, de la austeridad y de la acumulación familiar.